La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria. Radio INA. Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Nos encontramos en la conducción mi compañera Rita Abreu. Buenos días, Rita. Gracias Muy por buenos estar aquí. días. Y un servidor, Juan Stack. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en esta emisión, en este programa en que hemos invitado una vez más a nuestra amiga Margarita Carballal Stettler. Bienvenida, Margarita, gracias por estar aquí una vez más y por compartir con nosotros todo esto. Gracias, muy amables, buenas tardes. Ya por eso yo es amiga de la cabina de radio, ya no la presento como extraña. Gracias. En fin, el tema de nuestra charla de hoy va a ser sobre la prospección arqueológica del gasoducto Manzanillo-Guadalajara en los estados de Colima y Jalisco, o más específicamente, arqueología de la laguna de Cuyutlán en el Plan Integral Manzanillo, de donde la arqueóloga Margarita Carballal acaba de regresar. Va y viene y va. A nuestro amable auditorio le agradecemos su presencia aquí a través de Radio INA, a través de www.radio.ina.gov.mx. Pues ahora sí comenzamos, Rita, comenzamos. Me parece muy bien, Juan. Bueno, pues a mí me parece maravilloso que nos ayude la arqueóloga Margarita Carballal a descubrir un poco la costa de Colima y este lugar que en general no se escucha mucho de él. Entonces nos va a gustar mucho desde saber qué es Cuyutlán, qué es la laguna de Cuyutlán, y ya que vas y vienes, cómo son aquellos parajes, para después introducirnos en lo que están haciendo como salvamento arqueológico, Margarita. Bueno, la laguna Cuyutlán está cercana a la ciudad de Manzanillo. Es un área que abarca 35 kilómetros de largo por un ancho que varía de medio kilómetro a 3,5 kilómetros, a lo más. Está metida, o sea, el frente es el Océano Pacífico y hay una barra de arena que la divide. Originalmente debieron de haber varias entradas que alimentaban más el agua dulce que alimentaba la laguna de Cuyutlán. Actualmente tiene 2 o 3 entradas artificiales que se han hecho porque por las obras de infraestructura como las carreteras y el ferrocarril ha quedado cortado el paso natural del agua. Cuyutlán, o sea, el nombre se supone que viene Coyol, puede ser por coyote o por los cocos del coyol. O sea, supuestamente lo interpretan como lugar de coyotes por los coyotes que bajaban a buscar los nidos de tortugas. O si no, por el sonido de los cocos del coyol. Que son como cascabelitos. Son como cascabeles, exactamente. Sí. Ahora, ¿cómo llegamos a esta parte? En 2007 empezó el Plan Integral Manzanillo, que se compone por muchas obras, de las cuales la mayoría de ellas están en la laguna de Cuyutlán. O sea, empezaron con la ampliación del puerto de Manzanillo, que supuestamente o ya es o va a ser el más grande que hay en México. Y derivado de esto empezaron a hacer muchas obras. Una parte de ellas es un clúster industrial energético. O sea, Comisión Federal en 2007 empezó a hacer una terminal de gas natural licuado Manzanillo, que está en el vaso 2 de la laguna de Cuyutlán. Y derivado de esta obra, se han hecho varias obras, líneas de transmisión, las vías de ferrocarril. Hubieron varias obras que por el crecimiento de la terminal y las obras conexas se tuvieron que mover del lugar, como es caso de patio de maniobras, la vía del tren que la tuvieron que cambiar. Pero si quieren eso vamos platicando progresivamente. Sí, te quería sugerir que antes de entrar de lleno al tema de la prospección y la investigación y el salvamento arqueológico, hablemos un poco de los antecedentes de este lugar de la costa de Colima, que es una región geográfico-cultural que ha sido muy poco estudiada por la arqueología. Hay antecedentes históricos, digamos, de simplemente un registro de lo que había en esa época, ¿en qué años? ¿En 1800, en 1900? Bueno, la laguna de Cuyutlán se supone que hay registros de que desde la época prehispánica, antes de la llegada de los españoles, la gente de ahí, el rey Colimán, tributaba sal. O sea, de hecho, digamos que una de las funciones que ha cumplido la laguna de Cuyutlán es la extracción de sal, en diferentes maneras que han sido. Y desde 1600, desde la llegada de los españoles, empezó a tener dueño esta zona por la extracción de la sal, pero se hizo especialmente importante cuando empezó la minería en México,
porque se empezó a usar la sal para la amalgamación de la plata. Entonces, los terrenos, por muchos años, la hacienda de Cuyutlán y grandes zonas, bueno, se supone que Colima tenía dos grandes, en la época cuando llegaron los españoles, lugares de extracción de sal. Una era el Real de San Pantaleón, que estaba muy cerca de Colima, y el otro era Cuyutlán. Ahora, los españoles preferían la sal de Cuyutlán en ese momento porque el Real de San Pantaleón pertenecía a los indígenas, mientras que aquí ya tenían desde el principio un dueño que era Gonzalo de Talavera. ¿Qué población indígena había entonces? O sea, ¿sí fueron ellos conquistados en esta región? Sí, claro. Ajá. Sí, o sea, desde que llegó Nuño de Guzmán, cuando fue toda o sea, los dominó y de hecho llevaron gente de otros estados, de hecho también gente de Michoacán, que eran enemigos naturales de los de Colima y se supone que terminaron con mucha gente. Porque en la actualidad tenemos un poco cerca, digamos, por decir, a los coras y huicholes que fueron como inconquistados. Ahora también lo que pasó aquí, después de este capitán, lo compraron otras personas, finalmente llegó un capitán o general, no me acuerdo el cargo, sargento, era militar, Brizuela, y para él perteneció por cerca de 2 siglos, hasta 1779 que compró Pedro Romero de Terreros, porque había un litigio que había una cédula desde 1500 y pico, finales, que decía que los terrenos pertenecían a una persona, pero los productos del terreno pertenecían a la villa de Colima. Entonces, desde entonces empezó un pleito cuando subió el precio, porque normalmente esto a nadie le interesaba. Había que cruzar el río Armería. O sea, actualmente todavía está lleno de caimanes. En su tiempo habían pumas, jaguares, o sea, miles, millones de mosquitos. O sea, no era un lugar envidiable más que por lo que producía. Y una zona rica desde ese punto de Una vista. zona ¿no? rica. En la época de Pedro Romero de Terreros se habla que habían 400 pozos de extracción de sal. O sea, era un lugar muy rico. Y ahora es un lugar que de hecho va a ser terminado, o sea, por lo menos se supone que hay una cédula que se hizo que no se puede afectar el vaso 3 y 4. Pero pues la verdad ha sido tanto el cambio que se ha dado, por decir, en el caso de los caimanes, todos los caimanes que habían en el vaso 2 cuando se hizo la construcción de la termoeléctrica, los pasaron para acá. O sea, están sobrepoblados, digamos. O sea, sí es un problema. Igual toda la fauna que se ha ido recorriendo con el corto del manglar, ¿no? ¿Y eso que por falta de depredadores o porque los cambiaron a un lugar donde...? No, es que antes eran 4 vasos de la laguna de Cuyutlán. Entonces, en uno metieron la termoeléctrica, abrieron un paso enorme. O sea, el canal de Tepalcates lo abrieron de 80 metros a casi 500. Entonces, y se drenó, o sea, se bajó el nivel hasta 18 metros para que puedan entrar los barcos. Los barcos, claro. Que vienen de Perú, que traen el gas y se licúa ya aquí y de aquí se manda por el gasoducto. Ahora, lo que comentaba del Plan Integral Manzanillo está reunido, o sea, hay muchos proyectos conexos en eso. O sea, en un lugar llega el gas, ahí lo vuelven a licuar, lo licúan, se va por el gasoducto Manzanillo. Tienen que haber muchas líneas de transmisión para alimentar todas estas obras. Ahora, la apertura del canal, normalmente el tren pasaba y cruzaba el canal de Tepalcates de 80 metros. Ahorita no puede cruzar un canal de casi medio kilómetro. Entonces también se tuvo que hacer un desvío del tren. Todo eso ha servido para tener mucha cantidad de vestigios, han encontrado. Se ha conocido mucho de una zona que de hecho no estaba trabajada. Que es la que tú estás trabajando, Exactamente, la Laguna Cuyutlán. Ahora no soy yo sola. O sea, estaba Román Chávez, que desafortunadamente ya se jubiló, la arqueóloga María Antonieta Moguel, que creo que ya ha venido con ustedes. Ya ha estado aquí. Ha estado acá con ustedes, ella estuvo a cargo directamente del gasoducto Manzanillo Guadalajara. El caso es que somos 3 investigadores que han sido como 10 o 12 obras que nos las hemos ido repartiendo entre nosotros. Todos colaboramos en todos, pero en uno es titular y generalmente María Antonieta es la jefa del laboratorio. Me preguntan acá en producción, es una laguna larga que yo he visto registros incluso que habla de 50 kilómetros de largo. 35 tú hablas de kilómetros de largo. 35, pero está dividida en vasos. ¿Qué es esto de los vasos? Es lo que te comentaba. Ajá. O sea, por ejemplo, el vaso 1 es donde se encuentra la laguna de San Pedrito, es donde entran actualmente todos los barcos de son comercio como para porciones de descargar. agua, Margarita. Exactamente. Lo que pasa es que la laguna es irregular. O sea, en unas partes les comentaba yo que puede tener hasta 500 metros. Y en otras partes tiene 3 kilómetros, 4 kilómetros de ancho. Entonces es un vaso muy irregular, muy grande. Y 2 de las partes ya las destinaron a otro fin.
Uno es la zona comercial y la otra es lo que les decía, un clúster energético. Y también es una laguna que, bueno, cuyos vasos suben y bajan de nivel. Sí, suben y bajan y hay partes donde tiene 50 centímetros en el vaso 4. Entonces, precisamente por eso, dado que es más salado en sí que el mar, por lo bajo que es y el calor, se evapora muy fácil. O sea, una parte de lo que los españoles les gustaba esta sal es porque es sal de grano muy grueso y cuaja muy rápido. Y hasta la fecha se sigue extrayendo sal de ahí. Sí, hay muchísimas. Ajá. Ahorita lo que pasa es que son la gente del pueblo. Desde 1937 creo que tienen un documento en el cual ellos ya no hay propietarios, son la población. Y desde son cooperativas. Desde el punto de vista arqueológico, Margarita, ¿cuál era la principal importancia o relevancia que veían ustedes en esta zona como para pues llegar y hacer este salvamento? Mira, cuando nosotros llegamos realmente no sabíamos en sí la importancia que había. Cuando nosotros entramos a la terminal de gas natural licuado Manzanillo, nosotros llegamos a la segunda temporada de la terminal de gas. La primera la había hecho el Centro INA, pero era una obra tan grande de dimensiones y estaba saliendo tal cantidad de materiales que el Centro INA pidió el apoyo de nosotros, porque pues el Valle de Colima está lleno y todos los alrededores del Valle de Colima también. Entonces, digamos, en la zona de Manzanillo, el Centro INA y anteriores en otros proyectos se había trabajado, pero se había trabajado la zona de Salagua o la zona de Playa del Tesoro, o sea, hacia donde están las hadas. Pero para acá no se había trabajado. El primer trabajo que se hizo fue cuando entró el Centro INA en 2007. Y de ahí para acá entramos nosotros. Y, por ejemplo, en la zona, cuando ellos excavaron, hicieron como 600 pozos. Pero de lo que encontraron 8 o 10 entierros. Cuando nosotros estuvimos esas temporadas, hicimos 4 temporadas y salieron 600 entierros. Qué bárbaro. Y es un mundo, ¿eh? Sí, Y en una excavación que no crees que es tan grande. O sea, no es una loma funeraria, como si vieras un pastel con diferentes etapas. O sea, la siguieron, nada más encontramos de un periodo que no hubo, fue Chanal. Pero después seguimos con el canal, se abrió el canal, ahí afortunadamente no encontramos más que tepalcates sueltos. Cuando se hizo el desvío del tren, que se hizo por la parte norte del vaso 2, o sea, en este plano no se ve, ¿eh? Porque esto es lo último, lo que acabo de regresar hace 10 días. Es que nos está mostrando, amigos, un mapa donde tenemos de un lado la costa y se ve así. Yo le decía, qué bien que viajas a la costa del Pacífico. Me dice que nada que ver porque esta zona donde ustedes investigan, pues prácticamente ya ni siquiera le llega la brisa del mar. No. Ni se ve el mar. Ni se ve. No. Por las dunas, por la carretera, por el paso del tren, las vías, etcétera, ¿no? Pero de hecho, en cuanto a territorio, ¿sí estás como a 1,5 kilómetros? ¿De dónde? Del mar, de la costa, exactamente, de la costa No, Pacífico. aquí es menos. Es más corto el Sí, tramo. es mucho menos, es muy pequeño. Que serán muy cerca, pero no sé. 300 metros o 400. Pero hay varios de los pozos que excavamos en esto que están 1 metro bajo el nivel del mar o 3 metros bajo el nivel del mar. Pues, entonces, ahí por sí eso es la diferencia. gran salubridad de esto. O sea, digamos, no es equivalente, pero por decir algo similar es el Mar Muerto. El Mar Muerto, la producción de sal y lo denso del agua es por el nivel. Y aquí ocurre esto. Aquí ocurre eso. Entonces me regreso a donde íbamos comentando. A ver, Cuando hicimos la desviación del tren fue muy interesante porque se encontraron materiales Chanal, aldeas habitacionales, porque cuando Román excavó la primera etapa, cuando se hizo todo el proyecto de la terminal de gas, decían, bueno, tenemos 600 entierros. ¿Dónde vivían? ¿A qué se dedicaban? Por supuesto. Por lógica, ¿Qué dices, es Chanal? bueno, Perdón, es un periodo. Es un periodo. Sí, del 900, se me lo apunté porque los periodos, a mí los números no se me dan. Ese es de 900 a 1200. Y lo que nosotros tuvimos va de 200 antes de Cristo hasta la conquista, pero faltando ese periodo intermedio. El caso es que cuando se hace el movimiento del tren, se encontró una aldea de la época Chanal y se encontraron petrograbados, mismos que se llevaron ahorita en un lugar que se llama el Cerro de la Tigrera, que también es un asentamiento prehispánico. Eso se llevaron al Museo de Colima, todavía están en proceso para que se exhiban. Igual ahorita también tenemos todo el material que se está trabajando de esa etapa. Después de eso, cuando se abre el canal tan grande, la estación de trenes donde descargaban todos los contenedores que llegan en los barcos internacionales y luego se van por tren o por camión rumbo a Guadalajara, se distribuyen por todo el país, al ampliar tan amplio el canal a 500 metros, pues el tren lo tuvieron que quitar. Y de este lado hay una población que se llama Campos. Y ahí había un enorme patio de maniobras.
El patio de maniobras es de los trenes, no sé si les tocó ver cuando estaba Buenavista, Sí. que de repente entran 2 vías y se convierten como en 20, en 30 vías. Sí. Tenían una cosa, pero ese patio quedó inútil porque ya no había manera de cruzar. Entonces lo que tuvieron que hacer es cambiar el patio a la zona. Aquí nosotros empezamos ahorita en el kilómetro 598 0+40 de la vía del tren. De ahí hasta el 94 se ubica el patio de maniobras, que va a tener 24 vías. Eso lo trabajamos en 2011-2012, que fue la última vez que vinimos a platicar contigo, Juan. Y en ese encontramos 130 entierros. Eso es nada más de la etapa armería. La etapa armería corresponde al clásico, más o menos 700 a 900 y un poquito de Colima, que es anterior, de 400 a 900 más o menos andábamos. Pero lo que a mí se me hace muy interesante, o sea, Juan, que ya hemos platicado muchas veces desde 1993 y de muchos temas, Sí. a mí me gusta mucho trabajar la estratigrafía. Y aquí lo que a mí se me hizo muy interesante, que es lo que estamos trabajando ahorita, que para mí es la novedad de lo de ahorita, es que encontramos, esta gente vivía sobre dunas. Tú sabes que las dunas se mueven. Cuando ellos vivían sobre ellas eran dunas vivas. Las dunas con el viento se van moviendo. ¿Y cómo se puede vivir Entonces, sobre ¿cómo se puede vivir? ¿Qué tienes que hacer tú para fijar una duna en su lugar? Bueno, en el proyecto anterior, en el patio de maniobras, esta obra se llama Acceso al patio de maniobras. Es una obra conexa. Es para darle viabilidad. Van a meter un puente grande aquí para que puedan entrar los tráilers enormes que salen con 4 o 6 cajas con los contenedores gigantescos. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo pueden hacerlo? Lo que encontramos es las formas de las dunas, y donde una duna, digamos, esta es una duna y esta es la otra, encontramos en la parte intermedia, hacían como una cuña de material roto. Metían piedra o metían especialmente tepalcates. Eso lo que te hace es que te amarra la duna y te da un lugar donde vivir. La fijaban. Le fijaban, exactamente. Lograban fijarla y sobre esa vivían. Sobre eso vivían. Y cuando hay un huracán o algo, te bajas a la parte plana, pero tienes que te defienda. O sea, no te llega el huracán de frente. Bueno, la que más conoce de todo lo que es la arqueología de Colima viva ahorita, o sea, Isabel Kelly en su momento, pero la que más conoce es Ángeles Olay. Cuando nosotros empezamos a trabajar en 2008, me acuerdo que yo comentaba con ella y ella me decía, hablábamos de tsunamis y eso, y más cuando pasó lo del tsunami. Claro. ¿Dónde fue? ¿En Tailandia? Sí, en Tailandia. Esa. Entonces ella me comentaba que había evidencias en Colima, en la parte de Coyotlán, de tsunamis. Nosotros desde esta parte, cuando trabajamos en 2011, encontrábamos una cosa muy rara. La arena de Coyotlán es una arena negra, como la arena de Veracruz. La arena de Manzanillo es una arena amarilla, gruesa, bonita. Esta es arena de esa finita negra que tiene mucho molido, concha y todo, que se te pega, es una arenita fina negra. Generalmente, cuando nosotros terminábamos ya la exploración, te encontrabas esa arena y esa arena ya es estéril en material cultural. Pero en medio de repente te aparecía una capa de 80, 90 centímetros de una arena amarilla. Y dices, bueno, ¿y esto de dónde llegó? Porque aquí no hay arena amarilla, ¿de dónde llega? Y yo empecé a pensar, bueno, el famoso tsunami, ¿será esto? O sea, ¿de dónde viene? En 2011 cuando abrieron el canal, es un lugar que se llama Ventanas. Pudimos recuperar perfiles estratigráficos antiguos. Y ahorita en este año también encontramos un proceso similar. Nada más que en este año igual, o sea, tienes una capa gris, digamos, de 80, 90 centímetros que tiene las cosas culturales. En este caso no encontramos evidencias de habitación, encontramos los materiales. Pocas piezas enteras, encontramos pulidores, encontramos manos de metate, pero digamos escaso, no encontramos entierro. Pero lo que encontramos fue ocupación debajo de la capa amarilla. Ahorita lo que tenemos que hacer es analizar los materiales, porque por lo menos nos está diciendo en qué año fue que pudo llegar una ola para depositar, exactamente, depositar 80, 90 centímetros de una capa amarilla, y que además tú ves los perfiles que corren de sur a norte, o sea, los estes y oestes, y ves las ondas, o sea, como si estuvieras parado en una playa actual, y ves las ondas de cómo se va formando, cómo va la pendiente. Entonces, digo, es muy interesante. Ahorita apenas estamos en proceso de trabajo. Luego también, aparte de esto fue lo último que se hizo, entre todos estos años, aparte de las obras grandes de aquí, lo que hicimos fue 6 o 7 líneas de transmisión y gasoducto. En conjunto tenemos 350 metros lineales de cortes, de cómo va cambiando. Y de esta es una que destaca mucho porque está en esta zona, pero cruzando la laguna. Lástima que esto lo traje en una escala grande para que vieran más bien los sondeos y cómo es el proceso. Pero encontramos un sitio que por el rancho se llama Costa Rica. Pero es un sitio muy grande con plataformas, con cerca de 7 niveles.
que corresponde a la época armería. Esto es lo que llamó Kelly el eje armería. Son todos los materiales que corresponden a la época más o menos del clásico, posclásico temprano. Para Y un es cuando ya arqueólogo- Mesoamérica llegó, es influencia de Mesoamérica aquí. Antes no, antes hay influencia de Sudamérica. Perdón. Pero para un arqueólogo, cuando dice encontramos un sitio, a diferencia de los pozos, ¿qué es lo que está viendo el arqueólogo para definir? Encontramos un sitio. ¿Muchos edificios o cuál es Bueno, la- en este caso, desde que tú entras, en el caso de Costa Rica, desde que tú ves, o sea, bueno, te voy por partes. En estas partes, cuando se hizo el recorrido del gasoducto Manzanillo-Guadalajara, hicieron 2 recorridos porque cambiaron el trazo. En como 2007 hizo un recorrido López Guario con Salvador Pulido, el que ahorita es nuestro jefe. Y ¿cómo se llama? Ellos lo que encontraron fue en 4 tramos a lo largo de los 35 kilómetros que separan desde donde estaba la terminal de gas hasta el poblado de Cuyutlán, encontraron 4 zonas donde habían materiales. Ellos, como hicieron recorrido, lo único que ves es el Tepalcate arriba, pero marcaron la posibilidad de que hubiera sitios. Este es de hecho uno, porque estos son los nombres de las cartas geográficas. La Coliguana, después para acá viene el sitio que excavamos hace un año que se llama el Chocohuistle. Coliguana es una planta. El chocohuistle también es muy interesante porque el chocohuistle es una planta que es una gramínea que se puede comer. O sea, eso te da las posibilidades. Esta gente, a pesar del medio agreste y horrible, tenías todos los productos del mar. Tenías todo lo que sacas aquí, que ahorita todavía en estas fechas es uno de los principales lugares donde sacan jaivas. Y una infinidad de peces. Más los que comen cocodrilo y armadillo y todas las cosas extras que hay, ¿no? Los que Tejones comes te y- deslindas del... Sí, pero en fin, hay Sí. mucho... Hay mucha mucho, digamos que hay muchas producción cosas de que, alimentos. y además producían sal. O sea, tenían mucho. O sea, te tenías que aguantar un medio muy agreste, muy difícil que vivir, pero a cambio tenías mucho con qué vivir, aguantando las condiciones. Entonces, digamos, en prospección tú ves el material en superficie y dices, bueno, aquí yo me imagino que en su momento, por esta zona fue donde ellos vieron tepalcates en superficie. Y cómo esto vieron en 4 lugares. Después tú llegas y lo que hicimos aquí, por ejemplo, nosotros logramos definir el ancho del sitio. Porque en los pozos, en unos, estos materiales puedes pensar que son por arrastre. Estos materiales son tal la cantidad que dices, aquí está el sitio. En el otro igual, salieron los entierros y salieron todo, ¿no? Así los vas definiendo. Ahora, ¿cómo se define un sitio como Costa Rica? Es tan grande que tú ves la distribución. O sea, se ven las plazas y se ven las estructuras y ves el cerro escalonado, pero escalonado artificial. Sí. Y entonces ahí te das una idea de que vivieron ahí. Sí, Ahí claro. sí fue un sitio. Sí, no, ese era ¿Dónde un sitio vivían? Ahí, rector. en O esta sea, zona del- aquí lo que nosotros pensamos más o menos, Antonieta Muguel y sus ayudantes han trabajado mucho sobre lo que son fuentes. O sea, lo que te comentaba todo de lo de las salinas y esas cosas, es un historiador de Colima, que se llama Juan Carlos Reyes, el que ha trabajado eso. Pero Antonieta, como están haciendo ahorita su informe del gasoducto, se ha metido mucho a los documentos y ese tipo de cosas. Y entonces, pues ahora sí que vas hilando todo, una Claro, cosa con se otra, va ¿no? cruzando. Estaba viendo que había antecedentes, digamos, muy escasos. Así, en 1959, Mayhan y Nicholson inician el reconocimiento del río Santiago en Nayarit, a Puerto Ángel, en Oaxaca, y pasan por Barra de Navidad, donde excavaron un conchero de ocupación estacional. En 1960, el año siguiente, se intervino Playa del Tesoro en la Bahía de Manzanillo, enterramientos de gran riqueza, en fin, como que ha habido antecedentes, pero muy espaciados. Mira, son muy espaciados, pero era lo que te comentaba, que corresponden a la Bahía de Manzanillo Más, y a la ajá. zona rumbo a Cihuatlán. Ujú. Por ejemplo, grandes diferencias que hay, por decirte, en la zona de Playa del Tesoro, Beltrán y todos ellos, lo que encontraron eran zonas de enterramientos con mucha concha. Ujú. Y era gente que en sí se dedicaba a trabajar la concha, producía sobre la concha. Aquí tú no encuentras un solo entierro, nada de concha. Y es lógico, es mar abierto. Ujú. Aquí en Cuyutlán es donde está la ola verde. ¿Cuál es la O ola sea, verde? No sabes bueno, la ola verde se supone que es una ola que nada más pasa en mayo o en abril, finales de abril, principio de mayo, que vienen hasta gente a nivel, es a nivel mundial, es conocido, porque de repente pasa, no saben la hora ni el día, pero es durante el mes, tiene que ver con el plenilunio y todas esas cosas. La ola se forma y se forma una ola como de 7, 8 metros de alto que cae sobre sí misma.
Y se ve verde, o sea, pero se ve verde. Como cortina de agua verde. Como una cortina. Por eso se llama la ola verde. No, yo no había escuchado ¿Sí? esto. No. Está Pues, impresionante. Para que se pongan vivos para Pues finales de abril, principio de mayo. Ya estamos en abril. La ola verde. Entonces la gente hace guardia para verla. O sea, Sí, es decir, porque como no o sea, tienen llegan día americanos preciso, y llegan todos con fotografía y están todo el día ahí esperando. Porque además es un proceso que se te da en 20 minutos, en media hora. O sea, se forma una ola gigantesca y cae sobre ella misma. O sea, aquí es mar abierto, es mar muy abrupto. Ahora, según dicen los geógrafos, también aquí es una zona muy especial. En esta zona existe un fenómeno que se llama subducción. Subducción es cuando tú tienes las placas y lo que tú tenías arriba puede bajar o puede subir. En esta zona pega la placa de Cocos con la placa de Colima. Entonces, por eso Colima y toda esta zona son zona de mucha sismicidad, son zona que tiene mucho proceso volcánico, digamos. Y te digo, hay fenómenos geológicos muy interesantes. muy Entonces, particulares, como claro. si tú llegas, o sea, Salvamento llegamos a todo el país, o sea, estás trabajando en todos lados. En octubre estuve trabajando en Tampico, no tiene nada que ver con esto, pero de repente ves cosas que te vas enamorando del lugar. Y esto de veras amerita, o sea, nosotros tenemos pensado ahorita, ojalá se pueda hacer, meter un proyecto para la costa de Colima, en especial para esta zona, y si no, por lo menos para la parte de Cuyutlán. Precisamente también con la doctora Ángeles Olaya. Ahora, en esa zona, por las características geográficas, geológicas, solamente puede haber desarrollos industriales o energéticos, como decías. No se pueden meter hoteles ni este tipo de infraestructura. Mira, hay pequeños hoteles, pero aquí te da un ejemplo. Ujú. Villa Marina abandonada. Ajá. O sea, es una zona que sí es frecuentada, pero especialmente lo que hay son surfistas. Ujú. Precisamente por el tipo de mar o cosas así. Y pues está muy solo, o sea, realmente está muy solo. Ahorita también digamos que es una zona con mucha delincuencia por su misma solitud, ¿no? Justamente cuando nos la describías, Margarita, de todos los pasos para los grandes trailers y todo este movimiento que se antoja así enorme para la zona, pone en peligro que ustedes, que desaparezcan estos pozos, que esta zona se quede enterrada. O sea, los pozos son los que te permiten definir los sitios. Sí. O sea, corresponden muchos de ellos Ya a lo que eran habiendo- pozos de extracción de sal. De Pero acuerdo. son sitios arqueológicos que a lo mejor, no sé por decirte, a lo mejor el sitio el que trabajamos el año pasado, el Chocohuistle, a lo mejor ellos tenían 8 pozos, 10 pozos. Nosotros hacemos pozos estratigráficos honestos. Pero Es lo que otra digo, cosa. a la hora que abren los arqueólogos el pozo, quiere decir que están ya preservando, ya pase lo que pase aquí con todas las transformaciones y que se abren las vías y que pasen todos los transportes. La preservación no es la preservación de ello en sí. Lo que estás preservando es la información y las piezas. O sea, Estás por garantizando decirte, poderlas estudiar. estás garantizando y conocer por lo menos lo que era. O sea, estos sitios, de hecho, este sitio debió de haber ocupado todo esto. Y ya desapareció, y digamos que su futuro, tal vez aquí no va a desaparecer completamente, pero en la zona donde está Chocohuistle, que es el sitio mayor, van a ampliar hasta 24 vías. Ahí va a desaparecer. Va a desaparecer. A eso me refería. Pero sí. te digo, por principio no puedes conservar todo, no es posible conservarlo, no puedes frenar el futuro, no puedes frenar lo que se necesita para que la gente viva, progrese o mejore. Claro. O sea, yo siento mucho y de veras es una pena. Tú llegas en la mañana aquí y de repente ves a un armadillo cruzando la vía. Y ves las familias de tejones, o sea, con los chiquitos detrás, y ves los mapaches. Y ahorita, por ejemplo, el hotel donde nos hospedábamos tenía antes una parte de manglar atrás. Ahorita tú ves a los mapaches buscando la basura en su comida, porque no hay. Qué triste. Y ves, por ejemplo, que los lagartos se salen. O sea, los lagartos se salen a la playa porque no era su medio, ¿no? Pero pues si les abrieron un espacio de ese tamaño, pues, ¿qué hacen? O ves, por ejemplo, no sé, el tejón, por ejemplo, es muy bravo, pero el mapache es medianamente. Imagínate ver mapaches en la playa. Sí, 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 sí. Pero te digo, y uno no puede. O sea, tú lo que puedes hacer es tratar de conocer y preservar conociendo. Exactamente. Los manglares es otro punto, ¿verdad? En lo que nos dieron como información de la zona, era una zona con muchos manglares. Todo tiene manglar. Todo tiene manglar. Sí. El manglar también es otro ecosistema. Sí, en sí es mismo. totalmente. Pues es el ecosistema más rico que hay, ¿no? Para quien nos acaba de sintonizar o acaba de prender la computadora en nuestro sitio, le recordamos que estamos platicando con la arqueóloga Margarita Carballal Stettler sobre la arqueología de la laguna de Cuyutlán en el Plan Integral Manzanillo.
El manglar, algo muy interesante. Uno piensa en la sal, en el mar, en las dunas, pero ya cuando hablas de manglar es un ecosistema muy muy rico, ¿no? Es el ecosistema más rico que hay. Dentro del manglar, pues ahora sí que existen todo lo que llamamos comúnmente como mariscos. En todo, hace rato les comentaba que todavía es uno de los principales lugares de explotación de jaiba. Y del marisco y eso, muchas aves. O sea, por ejemplo, en la zona de Manzanillo existe un lugar que se llama la Laguna de las Garzas. Y ahorita se llama el Valle de las Garzas, por la cantidad de garzas que iban. O sea, es una fauna y una flora riquísima, o sea, riquísima. Ahorita, por ejemplo, está la Laguna de Coyutlán, con sus 4 vasos. Antes está la Laguna de las Garzas y la Laguna de San Pedrito, entre las dos. De la Laguna de San Pedrito ha sido muchísimo el manglar que han quitado, pero muchísimo, para el puerto. Ahora, por ejemplo, en la obra que se hizo de la terminal de gas licuado Manzanillo, Comisión Federal tiene el mérito que por cada pedazo de manglar que quitó sembraron más. O sea, nos tocó ver los viveros de manglares y todo lo que volvieron a plantar. Pero generalmente, pues ahora sí que los animales no tienen quien los defienda. O sea, ellos no se pueden defender y los animales no. Ya ves que desde hace muchos años que llevamos platicando, es lo que te digo, que me gusta más la naturaleza que el trabajo humano. A lo mejor el trabajo humano me gusta la adaptación que puede hacer, no la destrucción que haga, ¿no? Y recordamos que manglar se llama por este mangle. vegetal tan especial, el mangle, que es como una especie de árbol que arroja literalmente sus raíces al Tiene agua. las raíces clavadas y da asiento a muchos animales. Y además es una gran defensa en el caso de ciclones. Sí. Es la primera barrera, digamos, para proteger un sitio. Y esto se está perdiendo por necesidades En algunas partes sí. Ajá. O sea, digamos, en lo que corresponde al vaso 2, sí hicieron un buen trabajo. Inclusive cuando hicieron el desvío del tren, es una hermosura de obra porque la hicieron en un acueducto. Y todo el manglar quedó abajo. O sea, digamos, la obra que se hizo última sí. Donde ha habido un problema un poco más fuerte de destrucción es en la parte de la Laguna de San Pedrito, que es donde está el muelle comercial, digamos, donde llegan los productos, los contenedores y todo eso. ¿Todos los materiales que han encontrado se han traído a México? ¿Están en laboratorios? ¿Están en Colima? Bueno, gran parte de las piezas enteras están en Colima. En Colima. Sí, porque allá existen restauradores que están altamente especializados en el trabajo de esa zona. Bueno mencionarlo. Sí, hay gente muy... Y lo que es el tepalcate, la pedacería, sí está aquí en México. Del último proyecto trajimos cerca de 8 toneladas de materiales. De este es poquito. 8 toneladas. Sí. Y también restos óseos. Perdón, ahora sí, adelante, estamos en los adelante. pozos. Sí, bueno, es que nos hablaba Margarita de que son más de 40, ¿no? Los que tienen aquí en esta... No. Los que hicimos nosotros, o sea, es lo que te comentaba. Una cosa son los 400 pozos que te hablaba de sal. Sí. No, estos son pozos estratigráficos. Exacto. Hicimos 47. A esos me refiero, a los pozos donde ustedes están trabajando. Los pozos arqueológicos. Los pozos arqueológicos, exactamente. ¿Qué piezas nos puedes decir importantes, relevantes, que hayan llamado tu atención de todo estas? Mira, en este proyecto era lo que te comentaba, que salió poco en sí. Salió entero un pulidor, salió una mano de metate y pedacería. Hasta de piezas enteras, sí, afortunadamente. En el otro sí, en el otro salió de todo. O sea, salieron piezas de muchos tipos, figurillas de molde, o sea, muchas cosas. Salió mucho. Especialmente figurillas y vasijas también. Y copas, que es una característica de lo que es el periodo armería. ¿Y los materiales que se han encontrado con los que están hechos estas copas y todo, cómo son? Porque dices, aquí no es cerámica. No, aquí todo es cerámica o piedra. Es cerámica o piedra. Cerámica o piedra, sí, todo. Por lo menos lo que es la Laguna de Coyutlán, en estas partes sí. Está muy lejos un lugar que se llama Playa del Tesoro. Playa del Tesoro está en la punta de Santiago, está cerca de las Hadas. Digamos que de aquí no era lo que les comentaba al principio, está más o menos que han de ser unos 40 kilómetros. Porque leía que ya encontraron entierros humanos, conjuntos óseos por eso de te animal. decía que los antecedentes, el trabajo que había previo, corresponde a la parte rumbo a Cihuatlán. O sea, es donde están las Hadas, que es Playa del Tesoro, es el sitio Moret. Sí. Por ejemplo, esos sitios son en esa parte. Y el Centro INA, después de que nosotros terminamos en 2012, hicieron una comercial mexicana en el Valle de las Garzas, empezando a secar la Laguna de las Garzas. Ahí se encontraron también bastantes entierros, pero ahí también hay mucha concha.
O sea, por eso era lo que te hacía la diferencia. Nosotros no tenemos concha, pero es lógico porque estamos en mar abierto. Lo otro son bahías. Ya. Entonces las bahías es un medio más propicio también para todo lo que son moluscos y crustáceos y todo ese tipo de animales. Sí. O sea, aquí los hay, pero los hay acá. Todo lo que son jaivas y eso están en el manglar. Digamos que es una laguna guardada a toda proporción como la laguna de Términos en Ciudad del Carmen, Campeche, que es una laguna dentro de una laguna de mar, digamos. Sí. O sea, esta obviamente se alimentó de sal. Y hace muchísimos años dejó de alimentarse de agua dulce. Antes bajaban, o sea, habían varias bajadas desde el río Armería y en toda ella. Pero a medida que fue creciendo Manzanillo y fueron creciendo las ciudades, el agua dulce se toma para el uso humano. Claro. Entonces esto se cerró. En 1937 hicieron la primera entrada, pero en el Vaso 1, por un túnel para que entrara agua de mar, pero era muy poco. Y en los 80s, en la época cuando estaba Miguel de la Madrid es colimense. Entonces él hizo mucho hincapié, se estaban secando las lagunas. Entonces él lo que hizo fue abrir el canal de Tepalcates. Empezó el plan Coyotlán. Y de hecho existe, o sea, para la laguna de Coyotlán, lo que también les comentaba hace rato, que la laguna 3 y la 4, los vasos 3 y 4 ya no se usen para otra cosa. Pero el 1 y el 2, pues ahorita lo último que oía ya cuando estuve el mes pasado, era que estaban pensando meter también un puerto para desembarque de Pemex. Al rato ya no van a caber, porque está el lugar donde viene lo mercantil en una zona. Esto es el clúster energético. Yo me imagino que ahí mismo van a meter a Pemex, pero pues después van a seguir creciendo. Claro. Y por ejemplo, si bajan tanta mercancía, bajan tantos contenedores, también va a tener que crecer. Ahorita, de hecho, también se va a ampliar la carretera que va de Manzanillo a Minatitlán. Y se va también a ampliar la carretera libre que va por el Colomo. El Colomo es una población que, digamos, está al norte de esto, pero es una población muy grande. Les comentaba de Antonieta y la gente que está trabajando la parte bibliográfica, Moguel. Los que están diciendo es que aproximadamente cada 3-4 kilómetros hay un sitio mayor de tamaño que controlaba los pozos de extracción de sal, en época prehispánica estamos hablando. Y que en la parte cruzando la laguna debía de haber sitios rectores. Nosotros encontramos el de Costa Rica, que es un sitio muy grande, que digamos que ese es el que ha de haber dominado estos sitios pequeños que tengo yo ahora. Acá hay un sitio también que se llama el Cerro de Tepalcates. Imagínense la cantidad de lo que hay. Ese ya no hay nada. Lo único que encontramos cuando hicimos el recorrido del tren fue unos muros muy largos, muy grandes de construcciones que debieron de haber existido y pues ya nada más quedaron los cimientos. Entonces debe de haber otro sitio metido entre Coyotlán y Costa Rica. O sea, hay mucho trabajo por hacer. Mucho, sí, claro. Mucho trabajo. Y yo creo que en toda la costa de Colima, porque esta parte se está dedicando a la industria, digamos. Pero de Manzanillo rumbo a Cihuatlán son hoteles y uno ve y Manzanillo están construyendo casas y conjuntos, comercios y todo lo que va a crecer. Se está transformando. Se tiene que hacer un proyecto porque si no todo eso se va a perder. Más bien hacia la parte de Jalisco. Hacia los dos lados. Hacia Barra de Navidad. Porque para acá está creciendo la industria y para allá está creciendo el turismo. El turismo, hasta Tenacatita, en fin, que es Jalisco, ¿no? Y esta vía férrea, digamos, este ferrocarril, ¿hacia dónde va? Hasta Guadalajara. A Guadalajara, Sí, y el original posiblemente sea desde época de don Porfirio, cuando empezó. O sea, digamos que no es un daño actual, son daños que se ha ido ampliando, ¿no? Después al ferrocarril le tuvieron que hacer una vía paralela, porque como nada más es una vía para ida y regreso, luego teníamos ahí el tren esperando a que pasara el que iba para Guadalajara para que cruzara el otro al revés. Sí, pasan horas. Y ahorita pues los patios, porque está la cantidad de mercancía que llega. Bueno, el ferrocarril es mucha mejor solución que hacer carreteras que implican mantenimiento, desgaste y todo lo que sabemos que implica. Contaminación. Sí, además. Oye, sí. Arqueóloga Margarita Carballal, ya que yo un poco me toca hacer las preguntas como del radioescucha, que es un poco neófito más en estas materias, ¿cuándo el arqueólogo para de excavar aquí? O sea, siente que ya puede llegar a algunas conclusiones, ya tiene estos estudios estratigráficos, dijiste. Estratigráficos. Y ya
da por hecho que ya hizo toda la investigación en la zona, ya no hay más que hacer ahí. Mira, generalmente nunca se llega, no hay más que hacer. Ah, muy bien. O sea, en este caso ahorita, por Sí. ejemplo, nosotros los 47 pozos que hice, metimos un proyecto a Consejo de Arqueología. Esto se llama prospección con sondeos. O sea, ya lo caminaron. Entonces yo lo que hice fue hacer pozos para saber qué espacio ocupa el sitio. Ahorita nosotros entregamos un dictamen de esto donde dice, señor, usted no tiene problema de aquí a acá, no tiene problema de aquí a acá, pero aquí tiene que haber supervisión cuando se haga la obra. Ahora, ¿hasta qué profundidad llegamos? Normalmente tú excavas, las unidades tienen 2x2, los pozos. Podrías hacer de 2x1, en este caso no, porque es arena. Entonces corres el riesgo de que se te deslave, que ya nos ha pasado, y se te quede alguien por lo menos con tierra hasta la cintura con buena suerte, ¿no? Sí. O que te caigas, pasas por las orillas y te caes. Sí, sí. Entonces normalmente los hacemos escalonados, abres los 4 metros y a 1,5 metros más o menos de profundidad lo achicas a 2x1 para ahorrar tiempo. Y dependiendo de lo que sale, abres los otros 2. Pero normalmente, mucha gente para en el momento que ya no encuentras. O sea, cuando la capa es estéril, normalmente te bajas 40, 50 centímetros más y paras. En este caso nosotros no, porque yo te digo que ando buscando el famoso tsunami, y cómo se formó y por qué se formó. O sea, yo ando buscando otra cosa. Exacto. Pero y porque ya tienes además los indicios. Exactamente. A la profundidad a la que tú llegues o a lo que tú hagas depende de tus objetivos. De acuerdo. Pero tus objetivos tienes que pedir permiso al Consejo de Arqueología que considere. O sea, no me dejarían hacer un pozo de, no sé, que llegara yo y sabes que quiero hacer una extensiva de 50 por 50. A lo mejor encuentro mucho, a lo mejor no. Y el tercero, si no voy a encontrar nada, no tiene tampoco la obligación de por qué pagarlo. Ya. Así funciona. Así se funciona. somete entonces a todo un se dictamen, sanciona. ¿no? Por ejemplo, yo ahorita antes de irme a la segunda temporada tengo que entregar el informe de esto. Y me tienen que decir sí lo hiciste bien, no está bien, o sabes que te excediste. ¿Para qué haces tanto? O sea, te pueden sancionar, te pueden decir, o sabes que vas bien adelante. Ah, sí. Claro. Mira. Sí, por ejemplo, o sea, el Consejo tiene leyes que se tienen que cumplir. Por decir, si hay una estructura, uno no puede hacer un pozo encima de una estructura. O uno no puede llegar y a abrir allá a las orillas. Ujú. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, como era una prospección, lo único que excavamos era donde iban a haber torres. O sea, lo demás no excavas. Torres de luz, de electricidad. De electricidad, de transmisión. O sea, lo demás no excavas, porque si tú excavas, la gente de todas maneras sabe que hay material. Pero si tú llegas y abres, pues van a decir, muchos años, Colima era uno de los sitios donde más había lo que se llamaban, no me acuerdo el nombre, abrían las tumbas de tiro, las cosas para sacar piezas y moneros, lo llamaban, para vender. Entonces, mientras menos le enseñes a la gente, Claro, mejor claro. es. Estás como enseñando un arca, ¿no? Exactamente, estás enseñando un tesoro. Sí, ahí, un ¿no? tesoro. No, bueno, todo tiene sus reglas. Ajá. No, claro. Sí, No, muy imagínate, yo no interesante. puedo llegar así nada más y abrir. ¿Cuántos arqueólogos están trabajando allí? ¿Cuántos peones? Más o menos cuánto. Mira, depende de cada temporada. Ajá. Cuando fueron las temporadas grandes en la terminal de gas licuado, llegamos a tener 80 peones. Ah, es un buen número. Entonces hay que darles Por de ejemplo, comer. a todos. no, o sea, ellos comen de su sueldo que les Sí, dan. claro. Tienes que darles agua y hielo así, diario. Pero por decirte, depende de la obra. Por ejemplo, los que son de pura prospección, como fueron las líneas de transmisión o eso, con 6, 8 peones tienes. Ajá. En la temporada pasada en patio de maniobras tuvimos 50 peones. Ahorita tuve 12. Ujú. Pero, o sea, todo depende de la obra y de lo que va a hacer. Pero te digo, todo eso se propone a Consejo y Consejo te sanciona, ¿no? Tuve 2 arqueólogos y 12 peones. Ujú. Y yo. ¿Y la temporada cuánto dura? Ahorita duró 4 semanas. 4 semanas. Esta. Ujú. En patio de maniobras estuvimos casi 3 meses. Ujú. Pero porque empezaron a salir entierros. Como Y decía como- un arqueólogo decía una vez en este micrófono, hay que dejar algo para los arqueólogos del futuro. Qué bueno. Pues en Así este no, caso sí, no, sí, porque sí. se lo van a llevar se, completo. se va a acabar. Ajá. Sí. Aquí sí tienes que ser como muy Lo puntual más de decir posible. dónde puedo O encontrarlo. sea, por decirte, mira, en este caso va a ser un camino de 7 metros de corona. O sea, la corona es donde va a estar asfaltado, por donde van a circular los vehículos. Pero para que tú armes los 7 metros de corona, tienes que hacer, se le pone abajo una base, debajo una subbase que es más grande, y debajo arman una cosa que se llama piedra plén. Entonces, de los 7 metros que vas a tener en medio, tienes un hoyo que van a ser completo de 12 metros.
y en las partes donde son altas van a tener que meter una cuneta para el agua. Entonces se te aumenta 15 metros. Entonces yo lo que tengo que, o sea, es como si tú fueras a hacer una alberca. O sea, lo que está en esos 15 metros va a desaparecer. ¿Y Por es los eso 4 kilómetros de lago. más el derecho de vía? No, aquí no hay derecho de vía. Ahí no hay derecho de vía. No, no hay derecho de vía. O sea, está construido en el derecho de vía. Ya. O sea, la vía del tren tiene 35 metros para cada lado. Entonces ellos lo que van a hacer es explotar 35 metros hacia acá. Pero van a meter la vía pegada a su lindero, en el límite de esos 35 metros. Con la posibilidad de a futuro a lo mejor crecer, pero no ahorita. Claro. Entonces, si vuelven a crecer, pues tenemos que volver a ir. Por lo menos a este espacio, donde sabemos que hay con seguridad un sitio. Claro, pues es muy interesante. Y siempre entran ustedes primero, ¿verdad? Eso sí. Entra primero el INA. Afortunadamente sí. Todavía. En el caso de patio de maniobras, no. En el caso de patio de maniobras se tardó tanto el convenio que cuando entramos, bueno, nosotros empezamos a excavar el 5 de octubre, el convenio se firmó a mediados de diciembre. Entonces entramos paralelo con las maquinarias y es horrible. Es horrible para ellos y para nosotros. Afortunadamente nos tocó una empresa que de veras socialmente responsable, culturalmente responsable, pero de todo, o sea, no también social, porque con la gente también se portaron muy bien. Porque ahí estábamos excavando en octubre es un calor que dices, pero de horror. Ahorita estuvo fresquito. O sea, ahorita estábamos a 28, 30, 32. Estaba fresquito. Bueno, fresquito para... Ajá. Sí, o sea, estaba bien. Pero, por ejemplo, con esta empresa era terrible, porque, por ejemplo, teníamos que irles liberando y la máquina parada. O sea, para que tú hagas una obra de estas y tú puedas meter maquinaria, el mínimo que necesitas son 500 metros libres. Para que la maquinaria pueda dar vuelta y valga la pena lo que vas a nivelar, compactar, y encementar y lo que tengas que hacer. En el caso de las vías del tren es diferente el procedimiento, pero el cajón es lo mismo, digamos. Y ustedes están presionadísimos porque ellos pierden por vía, por hora. Exacto. Están ahí esperándolos a ustedes prácticamente, ¿no? O sea, y además tú dices, por ejemplo, en una semana terminaste 20 metros, no les sirve. Les tienes que entregar por 500 en 500 para que ellos valga la pena. Híjole. Entonces, en este caso, en la ocasión anterior, fue terrible, porque empezamos en el kilómetro 94 y en el 98. Entonces pudimos liberar 1 kilómetro de este lado y 1 kilómetro de este lado. Y nos quedamos atorados en 1,5 kilómetros donde salió todo. Se tardaron más ahí. Todo. Pues terminamos hasta enero. Y luego, por ejemplo, las vías de tren todavía tienen otro truco que yo no sabía, nunca habíamos trabajado una vía de tren. Cada 50 metros tú tienes que poner un drenaje que cruza toda la vía, con 3 alcantarillas, porque una vía no puede estar inundada, se te puede descarrilar un tren. Incluso el agua levanta las vías y no hay esos drenajes. O sea, tienen que tener un drenaje. Eso te implicó, aparte de lo que trabajamos 1,5 kilómetros, 69 calas de estas que medían 35 metros de ancho por 2 de ancho. O sea, 35 de largo por 2 de ancho por 2 de profundidad. ¿Cada cuánto me dijiste? Cada 50 metros. Es muy pronto. A lo largo de 3,5 kilómetros. Ay, digo, no, 69 de esas. Por eso te digo, de una cosa que habíamos programado un mes y medio, nos quedamos 4 meses. Claro. ¿Quién dices no? Ya mi familia no me conoce. ya no era posible ni por correo. Esto es con Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Cada cosa de ellas ha sido diferente. Ajá. Por ejemplo, la terminal de gas fue con Comisión Federal de Electricidad. Después, el desvío del tren y la apertura del canal fue con SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La primera temporada de la vía del tren, bueno, el gasoducto fue con Comisión Federal y con una empresa que se llama TransCanada, que fue la que había ganado la licitación. Ah, claro, pues trabajamos con los licitantes, con los ganadores de licitaciones. Luego el patio de maniobras fue con SCT Colima, no con SCT Central. Y con la empresa que ganó, que se llamaba Mexumrail. La verdad se portaron muy bien. Y ahorita es con Ferromex. Quizá que estas instituciones, algunas federales, otras privadas, como otras extranjeras, ¿crees tú que han ido tomando conciencia de la importancia del salvamento? Entonces ahora, porque tener una máquina parada es para ellos dinero, ¿no? Tener un trabajador es tener todo un equipo, ¿no? Dinero. Pero sí sientes que la conciencia... Mira, en el caso de Comisión Federal de Electricidad, la verdad es que la relación es una maravilla. Porque ellos inclusive nos consultan antes de hacer la compra de terrenos. O sea, te preguntan por dónde, cómo. Y cuando tú ya tienes inclusive ellos el terreno comprado y tú dices, no, ¿saben qué?
este sitio es muy importante, ellos ven la manera de cómo hacer un cambio en el trazo, digamos. Sí, sí, sí. Ya un trabajo conjunto. Con SCT también tenemos un convenio que se firmó en 1992, en la época de Teresa Franco. Pero el problema es que SCT, en la época que entró Fox, cambió, o sea, lo descentralizaron. Entonces, cada SCT, cada estado tiene el suyo. Entonces, por ejemplo, donde nos tocan ingenieros viejos, de los que eran de la época de antes, saben que el INA existe y saben que es mejor cooperar con el INA, porque si el INA pasa antes, pues ya cuando tú haces tu obra va libre, ¿no? Lo más que tendrás es supervisión o en caso de alguna emergencia haces un rescate. Claro. Pero, por ejemplo, con Conagua ha sido difícil, aunque existe un convenio, no es igual la relación. Y con Pemex apenas ahorita se empieza. Y Pemex es mucho más el dinero que está invertido. Entonces a ellos, ahora sí que como dicen, más vale pedir perdón que permiso. Tristemente. Sí. Pues un llamado. Y las empresas también lo entienden, ¿no? Claro. O sea, que les conviene más cooperar con nosotros y llevárnosla bien entre los dos. De todas maneras, todos buscamos lo mismo, ¿no? Que es un país mejor, ¿no? Claro. De una o de otra manera, ¿no? Muy bien. ¿Y cuándo regresas a esta zona, a esta laguna? No sé, posiblemente de Cuyutlán. Posiblemente como en un mes, pero ahorita lo que supuestamente va a pasar es que se va a hacer paralelo esto cuando se construya, o sea, va a tener que tener supervisión aquí y al mismo tiempo otras 4 vías en el sitio anterior, en el patio. Entonces yo calculo como 3 meses. Entonces lo que voy a hacer es en lugar de irme a un hotel, me voy a rentar una casa y me voy a llevar a mi perro y a mi madre. Ya, pues sí, mejor. Sí, pues sí. Ahora, Pues en esto muy se va padre. avanzando más, o sea, si Ajá. estamos hablando de Colima, luego Michoacán, o ¿por dónde va este ferrocarril, digamos, esta No, vía? este ferrocarril llega hasta Armería y da Ajá. vuelta y sube hacia Guadalajara. Y a tierra adentro. Este es exclusivamente Colima. Ya. O sea, con esto nada más se trata la costa de Colima, Ujú. con esto. ¿Qué pasa por qué? Ciudad Guzmán, Sí, exactamente. Zapotitlán. Todo qué eso lo interesante. trabajó la arqueóloga Moguel. No sé si ya vino contigo a platicar de eso. No, de ese especialmente no. Invítala, vas a ver, también Ujú. tiene información muy interesante. Perdón. Porque 9 encontró, minutos. Ujú, sí, sí, sí. encontró varios sitios. O sea, en esta parte encontró los 4, de los que ahorita estamos trabajando 2. Pero encontraron, y también encontraron cosas coloniales muy interesantes. Ujú. Encontraron acueductos, parte del Camino Real de Colima. O sea, cosas bonitas, interesantes. Ah, sí, es cierto que vi una foto del Camino Real, Sí. ¿no? Un camino, obviamente, sí que en una foto pues es luz empedrado y muy arbolado y ya otra historia, ¿no? Pues se va transformando la historia, se va haciendo estas zonas industriales enormes y el trabajo de ustedes que aguantan calor, a que aguantan mosquitos, que es un trabajo muy físico, muy relacionado también a la biología, a la tierra. Ay, sí. Es lo que Otra me cosa gusta. que me da mucho gusto Sí, es escuchar nombres femeninos de arqueólogas que están trabajando en... Pues yo creo que la mayoría, ¿no? Sí, Sí, somos bastantes. ajá, qué bueno. Sí, Que hay somos un ejército de bastantes. mujeres arqueólogas. Sí, digo, pero es muy bonita. Me gusta mucho así cuando es todavía muy, muy natural la cosa. Como es esto, ¿no? Que es mucho el enfrentarte al medio ambiente y ver cómo lo vivieron, ¿no? Ahora, Margarita, tú dices, yo ya voy sobre un objetivo muy particular, que son estas huellas que a través de la arena amarilla te dan la idea del tsunami. La idea es que tú, digamos, convenzas al Consejo de Arqueología para que tú sí llegues a esa finalidad, o sea, encuentres estas evidencias y ya puedas, ¿con quién? ¿Con un geógrafo? ¿Cómo quedaría? ¿Hasta dónde te gustaría llegar? ¿Cuál es así la meta? Sí, con un geógrafo, con geólogos. Ajá. Ahorita, por ejemplo, bueno, en general, las muestras de las vasijas que las estamos vaciando enteras nos las van a trabajar en la UNAM para identificar qué tenían que les ofrendaban. Con el Instituto de Energía Nuclear nos van a hacer las muestras de identificación de las arenas, porque lo que yo quiero saber es de dónde vienen. O sea, yo supongo que la arena amarilla viene de mar adentro de la zona de la laguna, o sea, de la bahía, pero me lo tienen que comprobar. Y yo supongo que la arena que tengo abajo es la arena del mar abierto, pero pues yo soy arqueólogo. Entonces lo que tenemos que hacer es que me buscar a la gente, que de hecho ya lo tenemos el contacto, para que te digan, sí, viene de dónde, desde qué parte, o qué retrabajada está la arena. Porque la arena, mientras más fina está más retrabajada. Se retrabaja a través de las olas, que la va reventando. Ah, Y también Eso pueden tiene que ver. determinar hace cuántos años pasó Sí, esto. te Exacto. pueden decir, por ejemplo, tiene Ajá. tanto de antigüedad. O sea, una arena tú puedes decir, tiene tantos miles de años o tantos millones de años para que llegue a ese grano.
Eso te es lo como da, si tú estás moliendo ¿no? algo. Sí, o sí. sea, no es lo mismo que tú le des cuando tú haces una salsa, no es lo mismo martajar Claro. que una licuadora. Ajá. O sea, Y tú por al ahí estudiar sabes. eso lo puedes saber. Y obviamente con geógrafos. También con geógrafos estamos trabajando sobre las corrientes marinas. Ujú. Porque en una de las hipótesis, se los pasé en el texto, es que hay influencias de Sudamérica. Ujú. Entonces, eso también te digo, platícalo con la arqueóloga Moguel cuando venga. En la parte de la terminal de gas licuado Manzanillo encontramos varias figuritas representando vicuñas. Que probablemente no son No, pues no son de aquí. de aquí. Y encontramos un entierro que tiene un collar con dientes de camélido. Los camellos en América se Perú. extinguieron hace 10.000 años, entonces debe de ser un camélido de los únicos que hay es en Perú. Ajá. Y lo que es más parecido a lo que tenemos las figuritas son las vicuñas. O sea, no la llama ni la alpaca, que ya son hechura humana, digamos, sino el animal silvestre viene siendo la vicuña. Entonces, te digo, las etapas primeras también sobre eso andamos. Y eso estamos trabajando con geógrafos para ver cómo van las corrientes en el Pacífico. Cada cuántos años tú podías embarcarte en un lugar y llegar a otro, estarte un tiempo y volverte a esperar a que la corriente te bajara. Y esas son las etapas tempranas, lo que sería el preclásico. Entonces, Eso es lo que llaman alóctono y autóctono, ¿verdad? Ajá. Ah, Alóctono es cuando es fuera del lugar. Desde fuera. Ajá. Autóctono es, por decirte aquí, a lo mejor cuando me analicen las cerámicas, me van a decir, no, pues la cerámica que usted tiene es la cerámica que está a 5 kilómetros o a 6 kilómetros y está mezclada con la arena que está en la orillita. Entonces es de ahí. A mí me dicen Colima y siempre pienso en los perritos. Sí. Los cunicles, ¿verdad? Sí. Ahí no Maravilloso. encuentran Bueno, piezas de ese tipo. En la terminal de gas sí encontramos. Ajá. Se encontraron como 4 o 5. Aquí encontramos, en la etapa del año pasado, en el Chocohuiztle, encontramos a los perros enterrados. Ujú. ¿Como ofrenda? De 130 entierros que tenemos, Ajá. casi 40 son perros. Pero además eran racimos de perros, o sea, 2 o 3 perritos amarrados, enterrados juntos. O había por ejemplo, un entierro humano que lo encontramos con su perro acostadito aquí, en el pecho, y 2 perritos a los pies. Ujú. Los Así cholos. que ahí la figura está presente. Sí. Pues primero en figura, o Sí. sea, en la época de tumbas de tiro, en figura de perro. Después eran los perros. Tal cual. Tal cual. El perro, La el osamenta cadáver de del perro. perro. Exactamente, la osamenta de perro. Aquí en Cuyutlán no puede haber tumbas de tiro. No, acá tampoco. Es la versión en arena de tumba de tiro. Ajá. O sea, lo que encontramos en la loma funeraria, digamos que es todo el comportamiento como una tumba de tiro sin la tumba de tiro, porque en la arena no la puedes excavar. Claro. Pero tienen los mismos componentes, digamos, de las ofrendas que lo que tienen en la parte donde sí habían tumbas. Ujú. ¿La ola verde que nos mencionabas tiene relación con lo que quieres buscar de las corrientes marinas o nada más fue una referencia? No, la ola verde es un fenómeno local de la zona de Cuyutlán, Sí. porque además no se da en todo el lugar. Pero a lo que me refiero es que es mar abierto muy bravo. Sí, sí. Que Y llega la a plataforma esas marina cosas no es tan una extrañas. plataforma muy extensa como en Veracruz. Ya ves que en Veracruz y en Cancún caminas y caminas y caminas y caminas. No, aquí caminas y de repente ya está la fosa. Ujú. A eso es a lo que me refiero. Perfecto, sí. Que el mar abierto está muy abierto. No, pues Nos yo le voy a quedan pedir 1 a- o 2 minutos. A Gaby Marentes que me deje ir a reportearle lo de la ola verde. Muy bien, 2 minutos. Pues ahora sí que para agradecer y esperemos que me vuelvan a invitar y No, claro. que cada vez tenga menos pánico escénico. Tú tienes que venir a hablar sobre el agua, que es otra más de tus especialidades. Pero eso ya se me olvidó. Ya se te olvidó. Ya estás en el agua, pero marina. Exactamente, Mm, cambié es de el agua salada. Qué maravilla, Margarita. Sí, cuando trabajaba en la Cuenca de México también lo que me gustaba era eso, ver la manera de cómo el hombre había hecho para adaptarse al medio. Ujú. Y aquí también tenemos agua salobre y agua dulce. Sí, pero digamos que eso era lo que me gustaba, cómo se contiene, o sea, cómo contienes los elementos, ¿no? Cómo puedes convivir con ellos. Ujú. O sea, digamos, pero me gusta más en el mar. Pues mucho éxito con tu Pues trabajo. muchísimas gracias, muy amables. Y que nos veamos próximamente. Gracias, igualmente. Muy bien, pues muchas gracias Margarita Carballal por Muchas esta gracias. conversación. Aquí desde la conducción Rita Abreu y un servidor Juan Stack, en nombre de Radio INA, damos por terminada esta emisión del programa, agradeciendo profundamente la generosa participación de Margarita Carballal. Gracias nuevamente. Gracias. Sobre este tema de la Laguna de Cuyutlán. Gracias también a nuestros radioescuchas o ciberescuchas en este caso, quienes nos atienden a través de la Internet desde cualquier lugar del planeta donde se encuentren. En la producción, Gabriela Marentes y Eva Nivaldo Morales, operación técnica de Ulises Gama con el apoyo de Lauro Gaspar
Y aquí ante los micrófonos, Rita Abreu. Hasta luego, Juan. Gracias, maestra. Y un Hasta servidor, luego. Juan Stack. Buenas tardes. Buenas tardes. El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti Las voces, el debate. la experiencia. Jueves de charla en Radio INA. Jueves de charla en Radio INA. Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución. Jueves de charla en Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.